Bienvenidos a Machine Black One. La siguiente historia nunca sucedió y no puede suceder en la realidad. Esta historia es una breve historia de terror. Evaristo por fin había logrado comprar aquel terreno con aquella casa que tanto le había gustado y tanto trabajo le había costado. Era un terreno relativamente grande, completamente bardeado, de 20 metros de ancho por 30 metros de fondo. Su casa se encontraba al frente y su patio eran los restantes 30 metros. De pronto, en el fondo del patio, donde estaba en la pared de bloques, vio cómo pasó corriendo un gallito blanco, pero muy blanco, corriendo de un extremo a otro, de derecha a izquierda, y cuando el gallito llegó al extremo izquierdo de la barda, desapareció. Evaristo miró su reloj y vio que eran las 11 de la noche. No le dio importancia por estar tan cansado y se fue a dormir. En la noche siguiente, a Evaristo se le ocurrió ver si volvía a pasar corriendo aquel gallito blanco entre la oscuridad en el fondo del patio. Y exactamente a las 11 de la noche vio cómo salió de un lado de la pared, corriendo a toda velocidad de nuevo, este gallito, hacia el lado izquierdo de la pared, donde desaparecía misteriosamente. Y ahora sí, a Evaristo ya le había llamado la atención que apareciera un gallito blanco en el fondo del patio. Así que esperó la noche siguiente y a la misma hora, a las 11 de la noche, esperó a aquel gallito. Dieron de nuevo las 11 de la noche y aquel gallito pasó corriendo a toda velocidad entre la oscuridad, de un extremo de la barda al otro extremo, donde desaparecía inmediatamente. Y noche tras noche, a las 11 de la noche en punto, Evaristo veía cómo pasaba corriendo a toda velocidad aquel gallito blanco. Hasta que un día Evaristo consiguió una lámpara y se acercó corriendo por donde pasaba aquel gallito a las 11 de la noche en punto. Se acercó a la barda Evaristo entre la oscuridad para ver de dónde salía aquel gallito blanco. Pero en un instante aquel gallito blanco salió de la oscuridad corriendo de la pared a toda velocidad hacia el otro extremo de la barda. Evaristo intentaba iluminar aquel gallito para saber por dónde se metía, pero aquel animalito era demasiado rápido para él. Así que Evaristo, la siguiente noche, puso su carro encendido en dirección para donde él pensaba que aquel gallito salía corriendo. Él estaba decidido en atraparlo. Faltaban 5 minutos para las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche en punto, en medio de la oscuridad, vio cómo salió disparado aquel gallito blanco. Y con una velocidad increíble, Evaristo, que ya tenía encendido y preparado su auto, empezó a manejar para alcanzarlo por aquel terreno de terracería. Solamente veía aquel animal cómo corría entre la maleza, mientras él manejaba, tratando de alcanzar a aquel gallo. Pero aquel gallo no se detenía, hasta que Evaristo llegó a un lugar completamente abandonado, donde no había absolutamente nada, ni siquiera la luz de la luna llegaba a aquel lugar. La oscuridad envolvía todo aquel lugar de terracería, que se veía completamente abandonado, y de pronto su carro suavemente se detuvo, y ya no encendió, por más que lo intentaba Evaristo. Tomó su lámpara Evaristo, se bajó de su auto, abrió el capirote y comenzó a iluminar el motor. No parecía tener absolutamente nada. De pronto, en medio de la oscuridad y rodeado de monte, escuchó unos pasos muy rápidos y muy pesados que iban corriendo hacia él. Evaristo, con el capirote abierto, miró a ver a todos lados y no veía a nadie. Hasta que de pronto, estando completamente solo, una puerta de su auto se abrió y se cerró.
Todo se quedó en silencio por un momento. Evaristo tenía miedo de bajar el capirote y ver qué o quién se había subido a su carro, ya que se encontraba en medio de la nada. Y Evaristo dijo en voz alta: «Mira, amigo, yo no te he visto, bájate por favor, porque ya me voy a mi casa». Y una voz dentro de su auto le respondió: «¿Por qué me sigues con tu auto?». Evaristo comenzó a sudar y a temblar de miedo. Quiso bajar el capirote lentamente para ver quién era aquella voz que le había respondido, que estaba dentro de su auto. Pero esa voz que estaba dentro del auto le dijo: «No lo hagas, no me veas». Y de pronto un segundo silencio invadió el lugar. Evaristo escuchó claramente cómo se abrió la puerta de su auto y algo pesado se bajó y se fue caminando muy rápido. Evaristo estaba dudoso de bajar el capirote para ver si ya se había ido, pero se armó de valor y lo bajó lentamente y lo cerró. Lo que pudo ver era que una de las puertas de su auto estaba completamente abierta. Evaristo se acercó lentamente a su puerta de su auto y la cerró. Se subió a su auto, intentó encender su auto por una segunda ocasión y a la primera encendió y salió a toda velocidad de donde estaba. Llegó a su casa, tomó las pocas cosas que tenía. Evaristo nunca regresó a aquel lugar y nunca se volvió a escuchar nada de Evaristo. Si escuchaste esto de relato, muchísimas gracias, amigos.